Mushoku Tensei, volumen 6. Niñez, arco, regreso a casa. Capítulo 2, arroz. Amaneció el día siguiente. Mientras desayunábamos en una taberna, anuncié, vamos a pasar por el reino de Sirone. Ruigerd y Eris inclinaron la cabeza, pero aún así asintieron. Ok. Bien. Comprendido. Ninguno de los dos preguntó por qué ni con qué propósito. De hecho, lo aprecié. Ya había decidido que evitaría hablar del dios humano tanto como fuera posible, pero todavía me preocupaba cómo explicar mis acciones sin mencionarlo. Ruigerd probablemente tenía sus propias teorías después de verme anoche. Probablemente ya se había dado cuenta de que estaba ocultando algo, aunque era muy posible que pensara que estaba ocultando algún tipo de enfermedad. No del todo incorrecto, dado que el dios humano era como un portador de la plaga. Sirone, ¿te refieres a ese lugar donde está tu maestra, verdad? Mientras lo decía Eris, me vino a la mente la imagen de cierta jovencita, Roxy Migurdia. Eso era correcto. Se suponía que debía estar en Sirone. El dios humano había dicho que enviara una carta a mi conocido. Debe haber tenido la intención de que yo suplicara a Roxy por su ayuda. Eso es correcto. Alguien a quien realmente respeto. Mi profesora. Casi dije la palabra maestra, pero me contuve a tiempo. Ahora que lo pienso, Roxy me prohibió llamarla mi maestra. Aunque maestra era exactamente el término que había usado cuando les decía a todos lo maravillosa que era últimamente. Oh, bueno. Deberíamos pasar por allí y encontrarnos con ella. Es posible que pueda ayudarnos de alguna manera. Eris asintió para sí misma con satisfacción. Alguien tan increíble como Roxy seguramente nos sería de gran ayuda. Estaba seguro de ello. Sin embargo, también era maga en el Palacio Real y tenía que estar ocupada. No quería molestarla demasiado, ya había hecho mucho por mí. Independientemente del incidente de desplazamiento o la búsqueda de mi familia, todavía quería verla. También quería agradecerle por su diccionario de la lengua demoníaca. Si ella no me hubiera dado ese libro, todavía podría estar en el continente demoníaco en este momento. Lamenté perderlo en el incidente, merecía ser copiado y vendido en todo el mundo. Quiero ver a tu maestra, dijo Eris. Yo también estoy interesado en conocerla. Tanto Eris como Ruigerd parecían intrigados, probablemente porque invoqué el nombre de Roxy con elogios de vez en cuando. Estaba tan orgulloso de llamarla mi maestra, así que la mencioné en todos los lugares a los que iba. Eso fue un hecho. De acuerdo entonces. Cuando lleguemos a el reino de Sirone, los presentaré. Mientras hacía esa promesa, los tres partimos. Primero, avanzamos por el camino que nos llevó directamente a través de Wyvern, la capital del reino Rey Dragón. Desde allí, la ruta se desvió alrededor de la cordillera del Rey Dragón y se dividió. Un camino se extendía hacia el norte y otro hacia el oeste. Seleccionamos la ruta norte que conducía a Sirone. Terminamos inesperadamente pasando 7 días enteros en la ciudad capital Wyvern. Nuestro plan inicial era partir después de 3 días, pero hubo un problema con nuestro carruaje y las reparaciones tomaron algún tiempo. Podría haber hecho los ajustes yo mismo si el carruaje estuviera hecho de piedra o acero, pero no había nada que la magia pudiera hacer para arreglar algo hecho de madera. Pagamos extra para acelerar las reparaciones. Todavía tardaron 7 días en completarse, pero no había razón para apresurarse. En la visión que me mostró el dios humano, Aize estaba rodeada por 2 hombres. Estaba preocupado, pero el dios había dicho que estaría allí cuando sucediera. En ese caso, quizás nuestros problemas con el transporte fueron obra del destino. Si el destino estaba involucrado, no importa que tan rápido corriera hacia Sirone, no la vería antes de que fuera el momento. Tenía que mantenerme lo más tranquilo posible. Con eso en mente, recorrí Wyvern. El reino Rey Dragón era el tercer país más grande de este mundo y el más grande en la parte sur del continente central, con 4 estados vasallos bajo él. Una vez, este país había sido solo uno de los muchos del sur. Eso cambió después de que atacaron la cordillera del Rey Dragón en el noroeste y mataron a su gobernante, Kajak, el monarca de los dragones reyes.
Esto les dio a sus conquistadores acceso a una enorme veta de minerales, aumentando instantáneamente los recursos y el poder de su país. También fue el origen de 48 espadas mágicas que ahora estaban esparcidas por el mundo, así como uno de los lugares mencionados en una línea de la epopeya del Dios del Norte. A pesar de este pasado histórico, el país no parecía poner demasiado énfasis en la tradición. En cambio, se sintió como Estados Unidos, como una mezcla de diferentes elementos. Había muchas herrerías y pasillos de entrenamiento con espadas, y los estilos eran diversos, pero la mayoría de las técnicas que vi pertenecían al estilo del Dios del Norte o al estilo del Dios del Agua. Intenté echar un vistazo a una de las salas de entrenamiento, pero la mayoría de las personas a las que se les enseñaba eran niños. Incluso los maestros de esas salas eran en su mayoría luchadores de espada de nivel avanzado, por lo que Eris les echó un vistazo y dijo, con un bufido de risa, no son nada especial. Incluso Ruillard expresó su desaprobación. De todos modos, decidí recopilar información sobre personas desaparecidas. Encontré a uno de los subordinados de Paul en el gremio de aventureros que me dijo que no se podía encontrar información en este país. No iba a ser fácil encontrar a alguien que aún estuviera desaparecido después de tanto tiempo. Después de eso, hice mi investigación de mercado habitual. Aquí se vendían productos especiales tanto del continente Milis como del continente central. Entre la amplia variedad de alimentos que se venden en el mercado hice un descubrimiento, el arroz. Su color era un poco amarillo, pero definitivamente era arroz. Por supuesto, ya sabía que había arroz en este país. Había comido arroz blanco cuando estaba en Puerto del Este. Tenía muchas ganas de comer la cocina de este país, pero desafortunadamente las únicas cosas que servían en sus tabernas eran sopas fáciles de hacer, paella y papilla de arroz. Un poco diferente a lo que buscaba. Quería comer arroz blanco puro. En el momento en que vi el arroz a la venta, una descarga eléctrica me atravesó. Si no podía comprar arroz blanco cocido, solo necesitaba prepararlo yo mismo. Compré el arroz al instante. Unas horas más tarde, estaba en el jardín de la posada, preparando mi comida. Tenía 4.5 tazas de arroz, utensilios de cocina que había preparado cuidadosamente con magia de la tierra, una estufa al aire libre, una receta que me enseñó el dueño de una taberna, huevos y sal. Sostuve la receta en una mano mientras lavaba el arroz y encendía el fuego en la estufa. El calor del fuego fue clave para cocinar correctamente el arroz. Nota: Rudeus no dice tazas, dice go, un kanji que se usa para medir el arroz, y equivale a unos 150 a 180 gramos. ¿Qué estás haciendo? Tenía mi cara de juego puesta cuando Eris se acercó. ¿Un experimento?, dije. Resopló con desinterés y comenzó a balancear los brazos. A juzgar por la forma en que seguía mirándome, en realidad tenía más curiosidad de lo que dejaba ver. Le di la vuelta al reloj de arena que le había pedido prestado al dueño de la taberna y encendí el fuego. El dueño de la taberna dijo que el truco para cocinar arroz era subir lentamente el fuego, así que seguí su consejo. Después de darle 3 vueltas al reloj de arena, bajé el fuego. Luego le di la vuelta 2 veces más. Finalmente, apagué las llamas y le di la vuelta 2 veces más. «¿Está hecho?», dije. «¿En serio?». Eris dejó de mover los brazos y se inclinó a mi lado. Su olor flotaba hacia mí, pero mi hambre era actualmente más fuerte que mi impulso sexual. Ella miró la olla con anticipación. También me llené de emoción cuando levanté la tapa. La ola de calor llevó el olor a arroz recién cocido hasta mi nariz. «Huele muy bien». «Buen trabajo, Rudeus». «No, primero necesito probarlo», dije, pellizcando un poco de arroz entre mis dedos y metiéndolo en mi boca. Le daría un 45 de 100. No era tan bueno como los 2 tipos de arroz japonés que se destacaron en mi memoria, koshikari y sasanishiki. Incluso si lo comparara con todos los tipos modernos de arroz japonés, ni siquiera estaría clasificado como C. Estaba seco, tenía una especie de amargura y todavía tenía un color ligeramente amarillo. Mis métodos de cocción deficientes fueron en parte los culpables, pero los ingredientes en sí también eran inferiores, tal vez porque el arroz no era un alimento básico en este país. Ni siquiera podrías llamarlo arroz blanco. En verdad,
Debería haberle dado solo 30 puntos, lo que habría sido una calificación reprobatoria. Pero probar el arroz evocaba tanta nostalgia que no pude. Con un poco de condimento, podría ganar 15 puntos más. Ah, realmente soy demasiado amable, reflexioné para mis adentros. Comimos esto antes, ¿verdad? ¿Qué tipo de experimento fue este? Este es solo el comienzo. Coloqué el arroz en un cuenco de barro que había hecho. Luego tomé un huevo crudo revuelto, al que le había puesto magia de desintoxicación por si acaso, y hice un agujero en el medio del arroz antes de verter la mezcla. Espolvoreé sal por toda la parte superior, tomé los palillos que también había hecho con mi magia y junté ambas manos. Aquí vamos. Pero, Rudeus, ese huevo está crudo. Abrí mucho la boca y le di un gran bocado al arroz ahora de color amarillo brillante. Olía cuestionable. La sal que le había agregado no pareció hacer nada. Ahora que lo estaba probando, noté que el sabor del huevo también era diferente. Estaba muy lejos de los frescos que se venden en Japón para consumo crudo. Probablemente debería lanzarme la desintoxicación nuevamente después solo para estar seguro. Además, definitivamente necesitaba salsa de soya, sin la cual el sabor crudo era demasiado evidente. Me preguntaba si la salsa de soya también existía en este mundo. Si no fuera así, quizás podría encontrar algún tipo de sustituto. ¿Sabe bien? Como Eris me lo había pedido, usé mi magia terrestre para hacer otro cuenco. Le eché un poco de arroz, le agregué un poco de sal y se lo ofrecí. También le pasé una cuchara que había hecho, sería apto para principiantes, sin palillos. Oye, ¿esto es realmente todo lo que hay que hacer? Trago. Asentí en silencio. Aunque no estaba orgulloso de ello, hubo un momento en mi vida anterior en el que subsistí únicamente con arroz para las comidas y bolas de arroz para los bocadillos. Eris masticó lentamente, emociones encontradas en su rostro. Sus gustos seguían siendo los de una niña. Una vez que rompí un huevo sobre él, dijo, esto es mejor que antes, y se llenó las mejillas de arroz mientras se lo comía todo. El huevo crudo mezclado con arroz fue realmente la mejor comida de todos los tiempos, y también perfectamente equilibrada. Mientras dijimos eso, terminamos nuestra comida, devorando lo último del arroz crujiente y quemado en el fondo. Ruigert fue el único que no pudo compartir la comida, pero no se quejó. Él es el verdadero adulto, pensé. Aún así, me sentí un poco culpable. La próxima vez, me aseguraría de que tuviera una parte. Partimos del reino Rey Dragón y tomamos el camino hacia el norte. Había 2 países más entre nosotros y el reino de Sirone, el reino de Sanakia y el reino de Kitka. Ambos eran estados vasallos del reino Rey Dragón. El cultivo de arroz estaba en auge en el reino de Sanakia. Su clima debió ser perfecto para ello, porque el camino estaba bordeado de arrozales. Había muchos ríos en el área, por lo que la topografía probablemente era similar a la de Japón y el este de Asia. El arroz era el mismo que comí en el reino Rey Dragón, lo que significa que probablemente fue exportado desde aquí. Decidí llamarlo arroz Sanakia. En las posadas en las que nos detuvimos, nuestras comidas consistieron principalmente en mariscos y arroz. Había aprendido a comer con moderación desde que llegué a este mundo, pero el atractivo del arroz era demasiado irresistible y comí hasta que mi estómago estuvo lleno hasta reventar. Eri seguía mirándome con los ojos muy abiertos durante las comidas. Quizás despertó su interés que yo, normalmente tan quisquilloso con la comida, la hubiera estado consumiendo en grandes proporciones últimamente. ¿Qué ocurre? Pregunté finalmente. Pensé que eras del tipo que realmente no comía mucho, Rudeus. Nunca había sido un comedor ligero en mi vida anterior, donde siempre volvía por otra ración siempre que todavía hubiera comida en la mesa. La única razón por la que había estado practicando la moderación desde que renací era porque la comida de este mundo no se adaptaba a mi paladar. Dejando de lado la carne dura que era un alimento básico en la mayoría de nuestras comidas en el continente demoníaco, incluso las comidas pesadas en pan del reino Asura me parecían un poco insípidas. La cocina de Zenith no estaba mal, pero no pude evitar mi nostalgia por el arroz. Ah, sí. El arroz es tan maravilloso, pensé.
La comida no era lo único en lo que pasaba mi tiempo. También entré en el gremio de aventureros. Como era de esperar, dado que este era el continente central, invocar el nombre, fin del camino, no provocó la menor conmoción. El hecho de que alguien fuera famoso en Estados Unidos, por ejemplo, no significaba que su popularidad se extendiera a Japón. O como había muchos niños que sabían sobre Superman, pero no sabían quién era el Capitán América. Eran aventureros, por lo que probablemente habían escuchado el nombre de Fin del Camino antes. Pero nadie levantó mucho alboroto. Incluso si supieran que eran los Super, el rasgo más reconocible del Super era el color de su cabello. Al igual que una chica del equipo de atletismo no era realmente una chica del equipo de atletismo para un otaku japonés de hoy en día, a menos que tuviera una cola de caballo negra, Ruijerd no era realmente un Super sin el cabello verde. Dicho esto, los aventureros de rango A parecían ser más observadores que el resto. Hey chicos. Nunca los había visto antes. Están en la clasificación A, ¿verdad? Acaban de formar un grupo recientemente. El hombre que se acercó a nosotros tenía un aura similar a la de Nokopara. Teniendo en cuenta cómo había ido eso, no estaba muy interesado en hacerme amigo de él. Empezamos hace 2 años, respondí. Oh, eso no es algo que escuches por aquí. Fin del camino, ¿eh? Ese es el nombre de un demonio del continente demoníaco, ¿verdad? Sí. Y hemos viajado desde el continente demoníaco para llegar aquí. Jeje, lo vi venir. Y déjame adivinar, ¿ese tipo de allí es el demonio? Sí, dije, pero ¿podría abstenerse de llamarlo así? ¿Por qué? Eso es en lo que están tratando de hacerse pasar, ¿verdad? Se rió como si le estuviéramos tomando el pelo, pero yo mantuve una expresión seria en mi rostro. Eris parecía un poco perturbada y Ruijerd parecía incómodo. El hombre rompió a sudar frío cuando vio nuestras reacciones. Espera, ¿eres real? Si no me cree, ¿le gustaría que le mostrara la gema en su frente? No. No, está bien. Simplemente no pensé que él fuera real. Supongo que el super realmente existe, entonces. El hecho de que hayamos alcanzado el rango A en el continente demoníaco le dio más credibilidad a nuestras afirmaciones de que Ruijerd era un super. A pesar del duro trato que los demonios enfrentaron en el continente central, la gente no parecía tan aterrorizada por los super aquí, tal vez porque la amenaza de ellos era muy extraña. Después de todo, las personas que afirmaban que los osos pardos eran inofensivos eran generalmente personas que nunca antes se habían encontrado con uno en las montañas. El nombre Fin del Camino había perdido la mayor parte de su valor, pero sería más fácil restaurar la reputación de Ruijerd cuando la gente no estaba aterrorizada por él. Dicho eso, todavía no se me había ocurrido un buen plan para eso. La figura de Ruijerd que hice tampoco sería buena mientras estuviéramos en el dominio de la fe de Milis. Mientras estaba preocupado con esos pensamientos, Eris miró al hombre que nos había hablado. Eris, por favor no empieces una pelea, le dije. Sí, eso ya lo sé. Bueno, bien. Últimamente, había dejado de pelear con los otros aventureros. Su comportamiento se había vuelto más duro el año pasado. Ya no tenía el aspecto de una novata en ella. Solo una mirada era suficiente para decirle a una persona que era peligrosa, entonces, ¿por qué se molestarían en acercarse? Por su parte, Eris también había llegado a comprender el estilo de humor de los aventureros. Incluso si alguien le decía algo ofensivo, ahora estaba lo suficientemente tranquila como para darse cuenta de que lo había escuchado antes. Ella respondería a su broma con una respuesta apropiada, la otra persona se reiría y luego ella le sonreiría. Realmente se había convertido en una aventurera. Dicho esto, ella siempre estaba dispuesta si alguien quería pelear con ella. Algunas personas, la mayoría de ellas clasificadas como C, y jóvenes, se acercaban deliberadamente a ella después de ver que estaba clasificada como A pesar de su juventud. Se acercaban y decían algo como, apuesto a que tú misma no tienes ninguna habilidad. Hiciste que esos tipos de tu grupo te llevaran todo el camino, ¿verdad? Esto invariablemente resultó en un knockout de un solo golpe. De alguna manera, tontos como este parecían estar en casi todos los gremios de aventureros a los que fuimos. En cuanto a mí, simplemente respondía sin pensarlo, eso es correcto.
El maestro de nuestro equipo es tan increíble, estamos viviendo una gran vida. No tenía orgullo. Además, era cierto que habíamos confiado mucho en Ruiger para avanzar a un rango tan alto. A Eris no parecía gustarle mi actitud, pero no había forma de que pudiéramos haber llegado tan lejos por nosotros mismos. Al menos mostremos algo de modestia, pensé. El cultivo de una flor que se parecía a la mostaza de campo estaba muy extendido en el reino de Kika. Desde el camino, vimos campos interminables de flores blancas en capullos. Definitivamente una industria floreciente, pero también una en la que el reino se había visto obligado a invertir por el reino del rey dragón. Los abundantes arrozales en el reino de Sanakia también se habían plantado por orden del reino. Ser un estado vasallo fue duro. El arroz también era un alimento básico en la cocina de este país. Al probarlo, me di cuenta de que cuanto más al norte ibas, mejor era la calidad del arroz. Quizás el día en que experimentaría el amor al primer bocado con arroz este mundo no estaba lejos. Desafortunadamente, la parte norte del continente central estaba actualmente dividida en un grupo de pequeños países involucrados en continuos conflictos menores. No había forma de que pudieran cultivar un arroz delicioso en esas circunstancias. Verdaderamente una lástima. Había un plato llamado Nanaosiyaki que era popular desde el reino Rey Dragón hasta el reino Kika. Era carne cubierta con harina de arroz y harina de trigo, y frita en aceite a alta temperatura. En otras palabras, karaage, pollo frito japonés. Aparentemente, el plato se desarrolló en el reino Asura y ganó una gran popularidad allí antes de llegar hasta aquí. Se requería una gran cantidad de aceite de cocina para hacer, pero dado que un país vecino producía grandes cantidades del plato, había muchas oportunidades para comerlo en esta región. Desafortunadamente, este pollo frito tampoco sabía tan bien. La carne utilizada fue principalmente de oveja, cerdo o caballo. No había una temperatura establecida para freír, por lo que a veces el plato salía duro y otras veces pegajoso. Tampoco estaba debidamente sazonado, aunque se podía usar sal, hierbas secas o la salsa que era exclusiva de la zona para cambiar el sabor. La comida que habíamos tenido en Puerto del Este de repente no parecía tan mala en comparación. Todo lo contrario, de hecho. Siendo un poco goloso, entendí que los cocineros de este país estaban haciendo todo lo posible. Aún así, lo que entregaron no fue lo que anhelaba. Era imposible pasar por alto la falta de salsa de soya. Si solo tuviera salsa de soya, ajo y jengibre para condimentar, entonces podría hacer algo salado y dulce. Últimamente, tienes esa expresión de preocupación en tu rostro cada vez que comemos, Rudeus. Es exigente con el sabor, intervino Ruiger. Probablemente tenga algunas opiniones al respecto. Creo que es bastante bueno, respondió Eris. Nos sentamos alrededor de una mesa, los dos tragando su comida. No eran quisquillosos en absoluto. No había venido hasta aquí para ser un crítico gastronómico y juzgar cada comida, pero no pude evitar pensar en lo mucho mejor que sería con un poco de salsa de soya. Pero la textura de la comida es asombrosa. Es crujiente, y luego, cuando lo muerdes, el jugo simplemente te llena la boca. Sí, es bueno, estuvo de acuerdo Ruiger. Ambos pidieron segundos y limpiaron sus tazones en un santiamén. Qué afortunados fueron. Podían encontrar este tipo de comida deliciosa porque era la primera vez que la comían. Yo, sabiendo que había algo mejor ahí fuera, no podía estar contento. No pude evitar mis antojos de arroz blanco y pollo frito con salsa de soya, o de tofu y sopa de miso con algas. Mi búsqueda insaciable de buena comida continuó junto con mi búsqueda de personas desaparecidas, que, por supuesto, no arrojó absolutamente ninguna información. Así fueron las cosas durante 4 meses. Luego, finalmente, llegamos al reino de Sirone. Fin del capítulo 2.